Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Una vez más, es un gran privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y sé que va a ser de bendición a su vida porque es palabra de Dios. No son palabras mías, no son palabras de que se para a hablar aquí, sino que es palabra viva, dice la Escritura, y es palabra del Señor. El mensaje que voy a compartir con ustedes esta mañana lleva por título Dios de lo imposible, y este es un mensaje que hace 8 meses atrás lo prediqué en un viernes, así que el que ya lo escuchó lo puede tomar como una extensión del mismo, ya que toco temas que no toqué en esa ocasión y profundicé en otros. Sé que va a ser de bendición a su vida. Y para eso vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, diga amén. Amén, amén. Lucas 1:37. Dice la palabra del Señor: porque nada hay imposible para Dios. Amén. Amén. Estas palabras pueden tomar su lugar. Gracias. Estas palabras de este versículo que acabamos de leer fueron pronunciadas por el ángel Gabriel. Dice la Escritura que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, donde estaba una virgen que estaba siendo desposada con un varón de la casa de David, y el nombre de este era José. Y dice la Biblia que cuando el ángel Gabriel entró a la casa donde estaba la virgen llamada María, inmediatamente la saluda y le dice: salve, muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres, el Señor es contigo. María, no temas, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque éste salvará a su pueblo. Cuando el ángel le declara estas palabras a María, María le dice que se extraña María por estas palabras que el ángel le dice, porque ella le dice: ¿cómo es esto posible? Ya que yo no conozco varón. Y luego el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la sombra del Altísimo te cubrirá. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y este mensaje, este anuncio que el ángel Gabriel traía, era un mensaje de esperanza, porque Jesús venía a salvar a su pueblo de la angustia y de la opresión en que estaban sumergidos, en todas aquellas tinieblas de opresión que estaba enfrentando el pueblo. El anuncio del ángel Gabriel venía a confirmar lo que se estaba cumpliendo en aquel instante, y ese mensaje ya había sido traído por el profeta Isaías hace muchos años atrás, cuando dice el profeta Isaías: he aquí que no estará para siempre en tinieblas la que ahora está en angustia, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, tierra de Neftalí y tierra de Zabulón y Galilea de los gentiles. Del otro lado del Jordán, el pueblo que estaba en tinieblas, dice la Escritura, vio gran luz cuando vieron al Señor, y los asentados en regiones de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, y lo dilatado de su reino y la paz no tendrá límite. Que es lo mismo que el ángel Gabriel le dijo a María, que este niño Jesús, el santo ser,
Dios le daría el trono de David su padre y su reinado sería por siempre. Reyes han venido y han pasado por la historia y han sido reemplazados por otras personas, pero cuando llega a Jesús, Él reinará por siempre, dice la Escritura, porque Él es el principio y Él es el fin. Por eso es que dice la Escritura que Él es el Rey de Reyes, no hay reemplazo para Él, Él reina a la diestra del Padre. Y es ahí donde el ángel Gabriel dice estas palabras, porque nada hay imposible para Dios, diciéndole y declarándole que también esta parienta Elizabeth de María en su vejez había concebido en su vejez. Y es ahí donde le dice a aquella que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y muchas veces, aunque nosotros conocemos esta palabra, conocemos también a ese Dios poderoso, del que no hay nada imposible para Él. Aún así, cuando nosotros estamos en angustia o estamos en quebrantos, a veces la duda viene a querer hacer nido en nuestros corazones. Muchas veces la duda y el temor vienen a hacer estragos a nuestra vida, y cuando estamos en quebranto y cuando estamos en situaciones difíciles que no comprendemos, la duda viene a querer anidar a nuestros corazones, a pesar de que sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Y cuando la duda viene a querer hacer nido en nuestros corazones, Dios muchas veces viene y despeja todas nuestras dudas, pero no despeja nuestras dudas con respuestas, sino que viene y despeja nuestras dudas con preguntas. Y usted se dirá, pero ¿cómo es posible que mis dudas sean despejadas con preguntas? Si cuando yo tengo dudas, lo que yo necesito son respuestas. No estoy en posición para dar respuestas porque yo mismo tengo dudas, no sé, no estoy seguro. Pero hay que recordar que el que hace las preguntas aquí no es cualquier persona. El que hace las preguntas es el gran yo soy. Y además la Biblia dice que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Y la Biblia dice también que Él obra de maneras misteriosas. En una ocasión, Dios, trayendo grande profecía, una palabra que se iba a cumplir en el pueblo de Israel a través de 2 profetas, y esta profecía involucraba a las naciones enemigas del pueblo de Israel, naciones que eran mucho más grandes, mucho más numerosas y mucho más poderosas que la misma nación de Israel. Y aquella profecía que Dios había hablado a través de sus profetas, que había de cumplirse en aquel tiempo, involucraba a esas naciones que amenazaban al pueblo y que eran mucho más poderosas que el pueblo de Israel. Y a raíz de eso surgió duda en el corazón del pueblo, ya que empezaron a dudar de la profecía que Dios había traído. Y es ahí donde Dios viene a través de sus profetas para despejar aquellas dudas que el pueblo tenía en su corazón acerca de la profecía que Dios había traído, que había de cumplirse años más tarde. Y Dios, enviando a sus profetas, le hace preguntas al pueblo para despejar las dudas. Y empieza Dios diciendo: yo soy el Dios de toda carne. Y luego le dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y dice Dios: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos contó el polvo de la tierra y pesó los montes en balanzas y los valles con pesas. ¿Quién le enseñó consejo? ¿Quién le enseñó juicio? ¿Quién le enseñó ciencia o quién le enseñó prudencia? He aquí que todas esas naciones le son como una gota de agua, como polvo liviano le son estimadas. Él, el que hace desaparecer las islas como polvo. Dice la Escritura que ni todo el bosque de Líbano le basta para una fogata, ni todos sus animales para un sacrificio. He aquí que todas las naciones delante de Él son como nada, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. ¿Quién pues podrá estar en pie delante del Todopoderoso? La respuesta es simple: nadie, pues la Escritura dice que delante de este Dios toda rodilla se doblará, delante del Dios Todopoderoso. No hay nadie que pueda estar en pie delante de Él.
Él es el Dios de lo imposible. Y muchas veces los obstáculos que nosotros enfrentamos con frecuencia es la incredulidad. Y es la incredulidad en nuestros corazones la que no permite que nosotros tengamos paz, la que no tengamos esperanza y que no alcancemos seguridad en medio de los quebrantos. Porque muchas veces decimos como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Dice la Biblia que después de la muerte de Jesucristo, ya había pasado los 3 días que Jesús mismo había profetizado que estaría en el corazón de la tierra. Y dice la Biblia que los discípulos del Señor estaban todos a las puertas cerradas, amedrentados de los judíos de aquel tiempo. Y dice la Biblia que Jesús ya había resucitado porque era el 3er día y esto era en la noche. Así que Jesús entró a donde ellos estaban y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. E inmediatamente les enseñó las heridas en sus manos y en su costado. Y dice la Biblia que los discípulos se regocijaron viendo al Maestro. Luego de esto el Señor se desaparece y los deja por un tiempo, y estos discípulos van donde estaba Tomás, porque en aquella ocasión Tomás no estaba presente. Y los discípulos vienen donde el discípulo llamado Tomás y le dicen: al Señor hemos visto. Pero Tomás no dio crédito al testimonio de los discípulos. Y dijo Tomás: hasta que yo no mirare con mis ojos y metiere mis dedos en el lugar de las heridas y tocare el costado herido del Maestro, no creeré. 8 días más tarde dice la Escritura que los discípulos nuevamente estaban a puertas cerradas, y dice la Biblia que Jesús entró a donde estaba en ellos sin tocar las puertas, porque venía con un cuerpo glorificado que no lo detienen ni las paredes ni las puertas, y se puso en medio de ellos nuevamente y les dijo: paz a vosotros. E inmediatamente se dirigió a Tomás y le dijo: Tomás, ve que soy yo, pon tu dedo en mis heridas y toca mi costado y sé creyente y ya no seas incrédulo. E inmediatamente Tomás le dijo: ah, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso es que el primer punto de este mensaje es creer. Tenemos que creer que tenemos un Dios que nada es imposible para Él. Amén. Y para creer tenemos que eliminar las dudas de nuestro corazón. ¿Y cómo logramos nosotros esto? Para nosotros poder eliminar las dudas en nuestro corazón, podemos nosotros traer a la memoria los milagros y los prodigios que Dios ha hecho a lo largo del tiempo de la historia de la humanidad. Cuando nosotros traemos a la memoria las proezas, los milagros que Dios ha hecho, entonces nuestra fe cobra aliento, y en medio del quebranto y en medio de la angustia nosotros podemos cobrar esperanza, podemos tener paz. Yo no sé cuál sea el quebranto o la angustia o la dificultad que usted esté enfrentando el día de hoy. Puede ser de que estas cosas traigan dificultad para que usted crea en el Dios que todo lo puede, pero quiero decirle que ninguna de esas angustias, ni dificultades, ni problemas que usted está enfrentando representan ningún obstáculo para el Dios de lo imposible, para el Dios que llama las cosas que no son como si fueran, para el Dios que avergüenza naciones, para el Dios que mira faraones, para el Dios que abre los mares, para el Dios que en medio de este desierto puede traer maná del cielo y que puede tornar todas y cada una de sus amarguras en agua dulce. ¿Y sabe por qué? Porque Él no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud y de la opresión que enfrentaban en Egipto, algo que me llama la atención a mí es lo que dice la Escritura. Dice la Biblia que Dios sacó a su pueblo dirigidos por Moisés y los sacó con brazo extendido y poderoso. Y dice la Biblia que Dios los hizo pasar por el desierto, y allí en el desierto Él los sostuvo. Los hizo pasar por sequía, pero Él sufrió la sed de ellos. Les dio sombra, les dio protección. Pero lo que me llama la atención a mí es que cuando
El pueblo ya había salido de Egipto, pasó por el desierto y dice la Biblia, y Dios los hizo acampar a las orillas del Mar Rojo. Ahora yo me pregunto, ¿acaso Dios no podía trasladarlos inmediatamente hasta la tierra prometida? ¿Acaso era imposible para Dios trasladar a ese pueblo desde la esclavitud de Egipto y ponerlos directamente en la tierra que les había prometido? ¿Por qué entonces los hizo acampar a las orillas del Mar Rojo? Porque fue Dios mismo el que los puso en aquella situación. Y por cierto, era una muy mala situación, porque dice la Escritura que el rey Faraón venía ardido y quería destruir al pueblo de Israel, lo venían persiguiendo, venía con todo aquel ejército para destruir al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que cuando los hijos de Israel vieron que el Faraón venía con todo aquel ejército para destruirlo, lloraron delante de Moisés y le dijeron: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no habían sepulcros allá para que muriésemos allá y no muriéramos aquí en el desierto? Por eso te dijimos: mejor déjanos que sirvamos a los egipcios que morir aquí en el desierto. Estaban en una muy mala situación. No podían correr para la izquierda ni para la derecha porque era el desierto. Faraón ciertamente los iba a alcanzar y ahí los iba a destruir. No podían cruzar nadando el inmenso mar. Era imposible. Ellos venían con sus niños, venían con sus ancianos, venían con su ganado, con sus pertenencias, con sus esposas. Además de esto, tenían una mentalidad de esclavo aún. Era imposible que el pueblo le hiciera frente a gran ejército como ese. Y aquí las palabras de esperanza y de aliento y de paz que Moisés da y les dice: estén quietos y vean la salvación que Dios hará. Porque dice la Biblia, y añade Moisés y les dice: porque esos egipcios que hoy ustedes ven, nunca más para siempre los verán. Dios quería asegurarse que los hijos de Israel, que su pueblo mirara con sus propios ojos la recompensa de aquellos que los habían oprimido por tantos años, porque la Escritura dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Del Señor es la venganza, la pelea no es nuestra, la pelea es del Señor. Y Dios quería asegurarse de que el pueblo mirara la destrucción que Dios iba a hacer con aquellos enemigos formidables que los habían estado oprimiendo por años. Dios quería que el pueblo mirara la destrucción grande que iba a traer. Dios quería eliminar el miedo y el temor en el corazón del pueblo hacia Egipto. Quería eliminar ese miedo que el pueblo tenía con esta nación. Y para esto Dios tenía que asegurarse que el pueblo mirara la destrucción de aquel pueblo malvado que los había oprimido por tanto tiempo, y por eso los puso en aquella situación. Muchas veces nosotros necesitamos también estas situaciones que parecen ser imposibles en nuestra vida para que podamos aprender a ver el poder de Dios, como sucedió con la mujer del flujo de sangre en los tiempos de Jesús. Dice la Biblia que esta mujer tenía su periodo menstrual, pero nunca cesaba, era un flujo constante, era el flujo de sangre que ella tenía, y ella, dice la Biblia, que ella buscaba médicos para ser sana, y dice la Biblia que gastó todos sus bienes, gastó todo lo que tenía para buscar la sanidad, pero no encontró nada, únicamente quedó gastada, únicamente quedó sin dinero, posiblemente hasta en la calle, porque ¿de qué te sirve tener posesiones si estás enfermo? Cuando tú estás enfermo, tú vas a buscar una sanidad, porque de nada te sirve tener cosas y si estás mal. Posiblemente esta persona quedó completamente en la ruina, quedó completamente en la calle, deshaciéndose de sus pertenencias por tal de buscar a alguien que le quitara aquella enfermedad que tenía. Esto quiere decir de que sus posibilidades, sus alternativas se acabaron. Porque muchas veces nosotros, como tenemos algunas alternativas, como tenemos algunas opciones, dejamos a Dios al último, dejamos a Dios como la última alternativa, dejamos a Dios como la última solución, como por si acaso no funcionan las otras soluciones que yo tengo en mente, dejamos al Señor al último, como el arma secreta, cuando debería de ser lo contrario, cuando debería de ser que vendremos primeramente delante de Dios para buscar dirección y para que Él actúe en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros actuamos así, y esta persona botó todo lo que tenía, botó todos sus recursos, todo su dinero, y quedó completamente en la ruina. Yo me imagino que esta persona era una persona adinerada, que posiblemente estaba acostumbrada a vestirse bien, con buenos vestidos, con buen calzado,
Pero cuando todo se determinó, únicamente quedó la única y verdadera solución, y ese era Cristo Jesús. Pero había un problema todavía. ¿Y cuál era ese problema? El problema era de que no era fácil llegar donde estaba el Señor, porque dice la Biblia que la fama de Jesús desde el día donde quiera que iba, Jesús siempre estaba rodeado, había multitudes que lo perseguían y era imposible llegar hasta donde estaba el Maestro. Y aunque él había quedado viendo la única y verdadera solución, que era Cristo Jesús, ¿cómo era posible que iba a llegar a ese lugar? Pero dijo ella, ¿qué más puedo yo perder? Así que se le olvidó que andaba con su buen vestido, tal vez con su buen calzado, no le importó ensuciarse, se arrastró y en medio de aquella multitud no le importaban los pisotones que podía recibir. Y dice la Biblia que llegó hasta donde estaba el Señor y tocando el borde del manto del Maestro, recibió sanidad en aquel mismo instante, porque era la única solución, la única y verdadera solución. Y eso es cuando Dios espera que nuestras alternativas se acaben, que nuestras alternativas se agoten. Pero hay otras ocasiones en las que Dios no espera que esas opciones se acaben, sino que Él mismo empieza a cancelar cada una de esas alternativas, cada una de esas opciones, y únicamente nos deja una pequeña ventana de esperanza, como sucedió en el caso de Lázaro, amigo de Jesús, que dice la Escritura que Jesús estaba lejos de la ciudad donde Lázaro habitaba, y al Maestro le mandaron un mensaje para decirle: tu amigo Lázaro está enfermo de gravedad. ¿Y cuáles eran las opciones aquí? Bueno, las opciones eran de que Jesús podía apresurarse para ir a donde estaba Lázaro y sanarlo, pero Jesús no decidió hacer eso. Jesús decidió quedarse más tiempo allá en la ciudad que estaba. En otras palabras, canceló el llegar temprano para orar y sanar a Lázaro. A ver, ¿cuál era la otra opción? La otra opción podía haber sido que Jesús mandara su palabra y que Lázaro recibiera sanidad allá a la distancia, así como lo hizo con el criado del centurión, que el centurión llegó donde Jesús y le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús envió su palabra, y antes que el centurión hubiese llegado a la casa, el criado de aquel centurión había recibido sanidad. Pero Jesús tampoco envió la palabra. Cerró también esa otra oportunidad y únicamente dejó una pequeña ventana de esperanza. Luego de esto, a Jesús le mandan a decir que su amigo Lázaro había muerto. Y entonces, cuando Jesús supo que Lázaro había muerto, se encaminó para ir a la ciudad donde estaba Lázaro. Y dice la Escritura que llegó Lázaro hasta la ciudad donde estaba Lázaro, su amigo. Llegó Jesús. Y cuando Jesús llega, sale Marta, hermana de Lázaro, a su encuentro y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús le dice: Él resucitará. Y es ahí la pequeña ventana de esperanza que te digo que el Señor le dejó, porque Marta le dice: sí, Señor, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Esa era la pequeña esperanza que Marta tenía, pero esa pequeña ventana el Señor se la amplió a ella y le dijo: Marta, no me estás entendiendo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dijo el Señor. Jesús, llorando por su amigo Lázaro, se limpia sus lágrimas, pide que lo lleven hasta donde estaba enterrado, y con su voz de mando, con su voz de autoridad, le habla a Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y al instante aquel que había muerto regresaba a la vida por el gran poder de Dios, para que todas aquellas personas supieran que era Dios el que lo había enviado y que nada es imposible para Dios. Y eso es cuando Dios cancela nuestras oportunidades, nuestras opciones, nuestras alternativas, y nos deja una pequeña ventana de esperanza. Pero hay otras ocasiones en que Dios cancela todas nuestras opciones, que nos deja completamente en el aire, y aún aquella pequeña ventana de esperanza parece ser que se cerrara delante de nosotros. Pero esto no es para cualquiera, esto es únicamente para los que Dios conoce, que pueden soportar, porque dice la Biblia que Él no te pone cargas mayores de las que tú puedes llevar. Hubo un hombre en la tierra, el cual Dios lo describe como perfecto en todos sus caminos, que no había otro como Él, y ese era Job. Y dice la Escritura de que en un mismo día este hombre
le pasaron grandes males y sufrió grandes tragedias. En un mismo día perdió a todos sus hijos murieron, y eso también le pasó, que perdió todas sus posesiones, todo su ganado, y toda la posesión y el poder que tenía se hizo como agua entre sus dedos. Además de eso, por si eso fuera poco, dice la Escritura que una gran sarna maligna cayó en su cuerpo, y dice la Biblia que Job se sentaba en medio de la tierra y se rascaba con pedazos de barro su cuerpo, porque no podía tener descanso ni paz en aquella gran enfermedad que le había llegado. Dice la Biblia que Job decía que cuando era de día quería que viniera la noche porque no tenía descanso, y cuando era de noche quería que fuera de día. Ni siquiera cuando era de noche podía descansar, porque él mismo da testimonio diciendo que no podía conciliar el sueño, porque grandes espantos venían y lo atormentaban también de noche. Era grande el sufrimiento que Job estaba enfrentando, era más grande que su fuerza y más profundo que sus pensamientos. Job estaba completamente confundido, tenía muchas dudas en su corazón, y aquella pequeña ventana de esperanza que te platiqué que tenía Lázaro, porque Lázaro cuando estaba enfermo tenía sus amistades, su familia, que oraban por él y que lo cuidaban, y que lloraban por él cuando se murieron. Pero Job, aún esa pequeña ventana de esperanza también se le canceló, porque su misma esposa le deseó la muerte, y cuando lo miró arruinado y cuando lo miró acabado le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Job no tenía nadie por él, estaba completamente solo y arruinado y confundido y con muchas dudas en su corazón. Y aún aquellos que se decían amigos de él le habían dado la espalda, aquellos mismos que se tapaban la boca cuando él hablaba en medio de la congregación para escuchar su sabiduría, porque no querían interrumpirlo. Aquellos mismos habían llegado supuestamente para consolarle, pero dice la Biblia que únicamente llegaron a añadirle más cargas a las pesadas cargas que él ya llevaba sobre su cabeza, porque le decían que él estaba pagando menos de lo que su pecado ameritaba. Lo acusaban de día y de noche, no lo dejaban en paz. Y aún así le hicieron creer que era Dios mismo el que lo estaba arruinando. Confundido Job, desesperado, arruinado, completamente solo y abandonado, estaba Job a punto de alcanzar su límite. Estaba Job a punto de llegar al límite de su capacidad. Pero cuando Job estaba a punto de llegar al límite de su capacidad, a lo que él podía resistir, Dios se le apareció para hablar con él. Y Job no se había dado cuenta que Dios era el que estaba hablando con él. Job no se había enterado que era Dios mismo el que estaba hablando con él. Y Job seguía defendiéndose, porque ya estaba a la defensiva, porque sus amigos lo acusaban y él se defendía. Entonces Job no sabía que Dios estaba hablando con él, y Job seguía defendiéndose, seguía argumentando con Dios, como sucede muchas veces con nosotros, que Dios nos habla y también le argumentamos a Dios y no queremos escuchar. Porque Job estaba confundido. Job tenía muchas dudas y confusión en su corazón. Y es lo que te digo, que muchas veces Dios viene y despeja nuestras dudas no con respuestas, sino que con preguntas. Y como miró Dios que Job no contemplaba ni la más mínima posibilidad de que tal vez él había fallado, y aunque no había fallado Job, pero no contemplaba ni la más mínima posibilidad de que tal vez había fallado delante de Dios, Dios le dijo: una cosa tengo contra ti, que te justificas a ti demasiado. Mucho te justificas tú delante de mí. Se dio Dios a la obligación de poner los pies en la tierra Job nuevamente, porque hay que recordar que únicamente Dios es perfecto, porque todos somos seres humanos. Así que como Job siguió defendiéndose aún delante de Dios, le dijo Dios: ok Job, vamos a hablar tú y yo. Así que amárrate los pantalones como varón, porque ahora yo te voy a preguntar y tú me responderás a mí. Dice la Biblia que Dios le dijo: ciñe tus lomos, porque yo te preguntaré y tú me responderás. Y le dijo Dios a Job, para despejar sus dudas, le dijo: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime en qué están fundadas sus bases. Respóndeme si tienes inteligencia. Y a todo esto Job callado, porque ¿qué le puede decir? Dime quién le puso puertas al mar, le dijo Dios. Job, ¿es sabiduría contender con el Altísimo? Y a todo esto Job no podía responderle a ninguna de las preguntas. Así que dijo Dios: bueno,
voy a cambiar el tema porque Job no me pudo responder ninguna de estas preguntas, están muy difíciles. Ya sé, le voy a preguntar algo más fácil, algo más liviano. Le voy a preguntar algo así como algo que yo hago en mis tiempos libres, ya sé. Le voy a hablar de la pesca. Y se lo llevó Dios a la pesca a Job. Y le dice Dios a Job: Job, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿Jugarás tú con él como con un pájaro en tu mano? ¿Te llorará él a ti para que lo dejes libre? ¿Te rogará él para que lo tomes por siervo tuyo? ¿Lo amarrarás como tu mascota para que juegue con tus niñas? Y parece ser que Dios tenía en ese momento a Leviatán en su mano, porque le dice: Job, ven, pon aquí tu mano, te acordarás de la batalla y nunca más querrás volver ahí, porque sus partes más blandas son más fuertes que el metal, son más fuertes que el acero. Él hace hervir el fondo del mar con su resoplido, y no hay nadie que sea tan osado que se atreva a despertarlo, porque a su sola mirada se desmayan los corazones de los hombres. Job, ¿quién pues podrá estar en pie delante de mí?, le dijo Dios. Y entonces fue que Job ya no aguantó más y le dijo: Señor, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se escape de ti. Ciertamente yo hablaba lo que no entendía, de oídas que había oído. De oídas te había oído, le dijo. Ahora mis ojos te ven. Fue ahí, de oídas te había oído, le dijo, cuando Job estaba engrandecido, cuando Job lo tenía todo, cuando nada le faltaba. Job mismo da testimonio y dice: antes de oídas te había oído, pero fue en el momento más bajo de su vida, en el momento de más quebranto, en el momento de la soledad y de su ruina, que pudo decir: ahora mis ojos te ven. Como sucede con nosotros, que es cuando no hay momento más glorioso, que cuando tú piensas que no hay salida, que cuando tú piensas que todo está perdido, que cuando no hay esperanza ni solución, y Dios hace un poderoso milagro, y entonces tú puedes decir: ahora mis ojos te ven. Como punto número 2, tenemos esperanza, paz y seguridad cuando confiamos, aún contra todo pronóstico, que nada hay imposible para Dios. Hubo un joven al cual Dios le mostró 2 sueños en los cuales él iba a ser grande en la tierra, y que Dios lo iba a enaltecer y lo iba a levantar, y que naciones vendrían y se postrarían delante de él, y aún sus mismos hermanos y sus padres vendrían y se postrarían delante de él. 17 años tenía José cuando Dios empezó a tratar con él y le empezó a mostrar sueños en los cuales Dios lo engrandecería y lo levantaría hasta hacerlo reinar sobre naciones y sobre pueblos, y que aún hasta su misma casa vendría para postrarse delante de él. Y resulta que José, contando este sueño a sus familiares, a sus hermanos, estos tuvieron envidia de él y planificaron eliminarlo. Y dice la Biblia que lo tomaron a José y lo metieron dentro de una cisterna mientras decidían qué hacer con José, porque su pensamiento era matarlo, pero al fin de cuentas terminaron vendiéndolo como esclavo. Y dice la Escritura que lo vendieron por 20 monedas de plata a una compañía de ismaelitas que iba rumbo a Egipto. Y dice la Escritura que ahí iba José entre lágrimas, quizás pensando que nunca más vería más a su familia porque iba vendido como esclavo. Y dice la Escritura que llegando allá a Egipto, a este José lo vendieron al jefe de la guardia de Faraón, que se llamaba Potifar, y allí trabajó como servidumbre. Y dice la Biblia que este hombre Potifar puso a José como mayordomo de la casa, y como la bendición de Dios estaba con José, Dios empezó a bendecir y a engrandecer a Potifar, a toda su casa y a todas sus pertenencias y todo lo que tenía, porque la bendición de Dios iba con José. Donde quiera que José iba, ahí estaba la bendición de Dios. A raíz de esto, a pesar de que José se mantuvo íntegramente para con Dios y que no falló en ninguna cosa, se levantó el enemigo contra él, y la mujer de Potifar puso sus ojos sobre José para hacerlo pecar. Pero dice la Biblia que José se mantuvo firme, se mantuvo fiel y no quiso pecar contra Dios. Además de esto,
aun cuando él se mantuvo firme, aquella mujer le levantó calumnia, así que José fue a parar a la cárcel, allá injustamente. Estando en la cárcel, 2 personas más llegaron a parar a la cárcel que servían al faraón en su palacio, y dice la Biblia que estos le trajeron un sueño a José. José dio la interpretación a cada uno de los 2, uno fue colgado y el otro fue restituido su puesto en su lugar, y cuando aquel que fue restituido, José le dijo: cuando tu puesto te sea restituido, acuérdate de mí. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Aquel hombre se olvidó de José, pero ¿sabe quién no se había olvidado de José? El Dios del imposible, porque puede hacer que se olvide tu padre. Así que 2 años pasó injustamente condenado José ahí en la cárcel, hasta que Dios empezó a tratar con Faraón y enviándole 2 sueños que nadie podía interpretar. Faraón buscando quién diera la interpretación y no pudiendo encontrar en todo el reino. Entonces aquel que había supuesto le había sido restituido se acordó de José y le dijo a Faraón: hay un joven en la cárcel, el que me dijo a mí qué es lo que iba a acontecer acerca de mi sueño. Y dice la Biblia que Faraón lo mandó a sacar de la cárcel, y cuando José llegó delante de Faraón, Faraón le contó su sueño, y José empezó a decirle la interpretación de aquel sueño, y le dijo: José, esto que Dios te ha dicho es confirmado porque te lo ha dicho 2 veces, y esto quiere decir que vienen 7 años de abundancia en toda la tierra, pero después de estos 7 años de abundancia vienen otros 7 años que son de gran hambre, y que estos 7 años buenos quedarán opacados a causa de la grande hambruna que vendrá sobre toda la tierra. Así que yo te aconsejo que pongas jóvenes sabios que estén en este asunto para que puedan juntar todo el grano en sus graneros, para que la tierra y para que todo tu pueblo no muera de hambre. Y dice la Biblia que el faraón y todos los que estaban escuchando la interpretación de José, que nadie más lo podía hacer, tenían la quijada en el piso, estaban con la boca abierta, así que lo pusieron a él porque no tenían a nadie más inteligente que José. Lo pusieron a él para que estuviera sobre todas las cosas, y dice la Biblia que José reinaba, y el único que estaba sobre de él era el mismo faraón, era él el segundo al mando en todo el reino. Y cuando en los 7 años de hambre vinieron naciones, vinieron pueblos, y ahí viene que es lo que sucedió, tal y como el Dios Todopoderoso se lo mostró. Las naciones venían y se postraban delante de José, vino toda su casa, sus hermanos, y también se postraban delante de José, porque ese es el Dios de lo imposible. Aún en medio de los pronósticos que parecen negativos, Dios hace la obra. Y eso es cuando nosotros confiamos aún en medio de los pronósticos que parecen contrarios, porque José cayó en la cisterna, pero José dijo: esto no es lo que Dios me mostró, así que yo lo rechazo y sigo esperando lo que Dios me mostró. Cuando lo vendieron como esclavo, allá iba José con lágrimas en sus ojos, caminando en medio de aquel desierto, pero dijo: esto no es lo que Dios me mostró, y aunque voy caminando en esclavitud para aquel lugar, yo sigo esperando en la promesa de Dios. Y no lo recibió, cayó en la servidumbre y andaba limpiando pisos en la casa de Potifar, pero ¿sabe qué dijo? Esto tampoco se parece a lo que Dios me mostró, así que sigo esperando en la palabra de Dios. Cayó en la cárcel y dijo: esto tampoco se parece a lo que Dios me mostró. Es posible que usted no esté enfrentando los mismos pronósticos negativos que José enfrentó. Posiblemente no esté enfrentando las mismas angustias, las mismas aflicciones que José enfrentó. Pero quiero decirle que el mismo Dios que estuvo con José en la cisterna, en la esclavitud, en la cárcel, en la servidumbre, es el mismo Dios que está con usted ahora aquí, porque Él es el mismo. Él no cambia, en Él no hay tradición de variación. Y como dice la Escritura, que así como estuvo con Moisés, hoy está aquí con nosotros también. Él es el Dios del imposible. Como último punto, tenemos nosotros seguridad cuando nos guiamos por su palabra, aún en las situaciones imposibles. La palabra de Dios es nuestra arma de guerra. Dice la Biblia que es la palabra más cortante que toda espada de 2 filos. No solamente corta, no solamente penetra, sino que dice la Biblia que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un arma poderosa.
Pero adivine qué, cuando nosotros no tenemos esta palabra en nuestros corazones, estamos desarmados, estamos indefensos. Por eso nosotros cuando oramos tenemos que decirle a Dios, escribe en mi corazón tu palabra. Escribe en mi corazón tu palabra, porque cuando tenemos la palabra de Dios, entonces estamos armados. ¿Qué podemos hacer nosotros si estamos desprotegidos? Si estamos desarmados, estamos a la intemperie, estamos a merced del enemigo. En una ocasión, un grupo de soldados fue dejado en una montaña para que cuidaran aquel lugar, y llegaron los generales y los tiraron allá en aquella montaña, y días más tarde iban a llegar para levantarlos, pero resulta que en medio de aquel tiempo los enemigos de este ejército llegaron y a lo mejor los tomaron desprevenidos y le robaron todas las pertenencias. Los dejaron descalzos, sin uniforme, sin casco y sin arma. Y cuando los generales de aquel ejército llegaron y les dijeron, pasaron revisión a todos los soldados, a uno por uno le dijeron, soldado, fulano de tal, ¿por qué anda descalzo? Y me robaron las botas, general, me robaron las botas. Y el uniforme también me lo robaron. Y el casco también me lo robaron. Y el arma también me la robaron. Se la habían robado todo. Y así pasaron uno por uno y toda la misma historia, la misma respuesta. Hasta que llegaron hasta el último soldado. Y ese le dice, ajá, ¿dónde están sus botas? Y dijo, en mi mochila están, general. Y el uniforme también está en mi mochila. Y el casco también en mi mochila. Y su arma, por fin, ¿dónde está? También la tengo en mi mochila. Y el general se alegró y dijo, vamos a condecorar a este soldado porque es el único que no le han robado nada. Lo condecoraron, hicieron un gran alboroto. Y luego de eso le dice, ahora sí, soldado, díganos dónde tiene la mochila. Y le dice, esa sí me la robaron, general. Al cabo era lo mismo había pasado. Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, que él vino para matar, para hurtar y para destruir. La única manera que puede destruir el enemigo a la iglesia es cuando viene y le hurta la palabra del corazón. Por eso es que nosotros no podemos permitir que el enemigo venga y nos hurte la palabra, porque entonces estamos indefensos y estamos a merced del enemigo. Y sabe que esta palabra poderosa no únicamente se aplica a los problemas grandes que usted tenga en la vida, también se aplica en las cosas pequeñas que usted enfrenta. Aún en las cosas más mínimas que usted piensa que son insignificantes, si usted aplica la palabra no se va a ir mal. En este año estamos cumpliendo 12 años de casado con mi esposa. Y cuando teníamos 2 años de casado, se nos venció el contrato del apartamento donde estábamos. Entonces yo estaba buscando un apartamento para donde irme a vivir. Y ya días más atrás yo había hablado con un hermano de aquí en la iglesia y salió la plática de los apartamentos, porque a lo mejor yo ya estaba consciente que tenía que buscar un apartamento. Y bueno, él me empezó a contar de unos apartamentos que estaban cerca de donde yo vivía y me dijo, pero él me estaba platicando que esos apartamentos estaban bien peligrosos porque allá hacían vandalismo, le rompían las ventanas a los carros, te robaban, estaban bien malos los apartamentos esos. Bueno, resulta que se llegó el tiempo en que yo tenía que moverme de apartamento, y como yo me acordé que él sabía mucho de apartamentos, le digo, hermana, mire, fíjese de que ando buscando un apartamento, ¿no sabe usted a un apartamento que yo pueda, conoce usted a lo mejor que no pueda ir? Y me dice, ahí están los apartamentos aquellos que le dije yo la otra vez. Y le digo yo, pero no me dice usted que ahí está bien peligroso, que ahí le rompen las ventanas a los carros, que ahí le hacen vandalismo, que hay muchos problemas ahí. Y me dice él, y que no está el Señor con usted, pues. Y le digo yo, pues sí, pero la palabra del Señor también dice que el sabio es el mal y de él se aparta. O sea, de nada te sirve que tú vayas a la playa y te lleves el protector solar y te lo lleves en la bolsa y no te lo apliques, vas a venir bien quemado. Pero la cosa es aplicarse la palabra a tu vida. Cuando tú la aplicas aún en las cosas pequeñas, no te vas a ir mal. Por eso es que nosotros podemos tener paz, seguridad y confianza y esperanza cuando nosotros nos guiamos a través de la palabra de Dios. Voy a hablar un poco acerca de Abraham, el amigo de Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué la Biblia describe a Abraham como el amigo de Dios? Porque Abraham era obediente a Dios.
Abraham obedecía a Dios ciegamente. Todo lo que Dios le decía, Abraham lo hacía, no lo cuestionaba, pero lo hacía, lo cumplía. Y no solamente por eso, sino que porque también Abraham había aprendido a hablar el lenguaje de Dios. Porque para tener una buena amistad se necesita una buena comunicación. Casi se necesita pensar lo que la otra persona está pensando para tener una buena amistad. Y Abraham había aprendido a hablar ese lenguaje, el lenguaje de Dios. Dice la Biblia que cuando Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham no esperó que le diera la dirección para ponerle en el GPS, ni siquiera le había dicho para dónde iba a salir. Y Abraham salió corriendo como si ya no lo querían en el lugar donde estaba. Se fue sin rumbo, dice la Escritura. Y dice la Biblia que Abraham moró en el desierto y habitó allí sin rumbo fijo. Y allí Dios le habló. Dios le visitó de noche y le sacó en la noche las estrellas para que las mirara y le dijo a Abraham: mira todas las estrellas que están en el firmamento, así como son las estrellas que no se pueden contar, así será tu descendencia. Y en otra ocasión lo visitó nuevamente y le dijo a Abraham: tu descendencia será como la arena que está a la orilla del mar, que no se puede contar. Pero Abraham no se quedaba callado. Abraham tenía una buena comunicación con Dios, porque Abraham le decía: pero ¿qué me vas a dar? Porque yo no tengo hijos. Tú dices que mi descendencia será como las estrellas y como la arena del mar, pero la verdad es que mi mujer es estéril. Y aún con todo eso, Abraham creyó en la promesa de Dios, porque dice la Escritura que Abraham no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo que ya estaba casi como muerto, al ser casi de 100 años, por la esterilidad de Sara, su mujer, sino que creyó, dice, en esperanza contra esperanza, fortaleciéndose en su fe, creyendo que Dios era poderoso para cumplir todo aquello que le había prometido. Y adivinen qué fue lo que sucedió: Dios se lo concedió. Dice la Biblia que aquella mujer que se había reído de la promesa que Dios le había traído, porque Sara era una anciana, y cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, Sara se rió, y aunque trató de ocultar la risa, pero Dios lo supo. Pero ¿sabe qué es lo que sucedió? Cuando ya Sara tenía a su bebé en sus manos, aquella ancianita se volvió a reír al recordarse de la promesa que Dios le había hecho. Y dice la Biblia que Dios cumplió con la promesa que le había hecho y le dio a su hijo Isaac. Resulta que cuando Abraham y Sara estaban contentos por el hijo de la promesa, porque en él le daría descendencia en Isaac, ahí vino la prueba que Dios le hizo a Abraham, a su amigo, y le dijo Dios a Abraham: Abraham, ofréceme el sacrificio a tu hijo, al que amas. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Abraham no titubeó. Abraham, dice la Biblia, que tomó a su hijo Isaac y lo tomó de las manos de su madre, y ni siquiera a Sara le dijo, ni siquiera a su mujer Sara le dijo qué era lo que iba a hacer. Tomó a algunos de sus criados y se dirigió para el monte que Dios había señalado, donde iba a hacer el sacrificio, en la cumbre de aquel monte. Y dice la Biblia que Abraham se dirigió con Isaac, con sus criados, y esto es lo que me encanta a mí. Por eso le digo que Abraham había aprendido a hablar el lenguaje de Dios, porque cuando Abraham llega al pie del monte que Dios había señalado, le dijo a sus criados: ustedes dos quédense aquí, y yo y el muchacho iremos y adoraremos y regresaremos con ustedes. ¿Era eso lo que Dios le había dicho? No, eso no era lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que él tenía que ofrecer a su hijo en sacrificio, iba a morir allá en la cumbre de la montaña. Pero Abraham había aprendido a hablar el lenguaje de Dios. Abraham no estaba hablando conforme a lo que se veía, sino conforme a lo que iba a hacer. Así como Dios habla también, que dice que él llama las cosas que no son como si fueran. Por eso es que Abraham era amigo de Dios, porque había aprendido a hablar como el lenguaje de Dios. Dice la Biblia que Abraham subió con su hijo Isaac e iban rumbo a aquella cumbre de la montaña. Y cuando iban los dos juntos subiendo, Abraham recibió una de las preguntas más difíciles que pueda responder un padre. Porque ¿qué le dices a tu hijo cuando éste te pregunta: Padre, he aquí que llevamos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? ¿Qué le puedes responder a tu hijo? Posiblemente el corazón de Abraham se hizo pequeño, posiblemente se quebrantó por aquella pregunta, porque el sacrificio era su mismo hijo. Pero es nuevamente donde te digo que Abraham había aprendido a hablar el lenguaje de Dios, y le dijo: Dios proveerá, Dios proveerá. Esas son las palabras de Dios. Gloria a Dios. Yo tengo ya varios años de estar intercediendo por dos de mis hermanos que están en mi país, que están perdidos, que están completamente atados al vicio y están alejados de la gracia.
Ya tengo varios años de estar intercediendo para que Dios nos traiga arrepentimiento, pero últimamente yo estoy tratando de hablar el lenguaje de Dios y he cambiado la oración, la forma en que yo traigo esta oración y esta petición delante de Dios. Ya no le digo, Señor, mira estos que están perdidos, Señor, mira estos que no quieren nada. Ahora yo traigo una petición distinta. Estoy tratando de hablar el lenguaje de Dios. Y cuando los presento en oración, le digo, Señor, aquí traigo a estos adoradores delante de ti. Aquí traigo a estos predicadores delante de ti. Aquí traigo a estos que van a dar testimonio. Aquí traigo a estos que van a dar gloria a tu nombre. ¿Y sabes por qué? Porque Él escucha a los más bajos, a los niños que son despreciados para alcanzar, a los sabios de la tierra, dice la Biblia. Gloria a Dios. Si puede acompañarme, hermano César, por favor. Cuando Dios le habla a Moisés, ¿se acuerda que nos quedamos a la orilla del Mar Rojo? Ahí se quedó el pueblo cuando comencé a predicar. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, el pueblo todavía estaba allá oprimido por el imperio de Egipto. Y le dice Dios a Moisés, he aquí que yo traeré una última plaga sobre Faraón y voy a herir a todos sus primogénitos, desde Faraón que se sienta sobre su trono hasta el último de los criados, los heriré con muerte. Pero ustedes, le dijo el Señor, sacrificarán un cordero y lo harán al fuego, porque esta es la Pascua del Señor. Y de la sangre de aquel sacrificio ustedes vendrán, la tomarán y la pondrán en los marcos de las puertas y en los marcos de las ventanas. Así cuando de esta manera, cuando yo envíe al destructor, ustedes estarán seguros, porque no entrará por sus puertas ni por sus ventanas, porque de ustedes, les dijo Dios, ni siquiera un perro va a perder la vida. Y cuando el pueblo escuchó que ni siquiera las mascotas, que ni siquiera los perros iban a morir, se postraron con su rostro a tierra e hicieron conforme a todas las cosas que Moisés les había mandado. Ellos se apegaron a la palabra de Dios. Ellos obedecieron la palabra de Dios que había sido dada por Moisés. Y eso es igual a la seguridad que tuvieron. Resulta que cuando ya el pueblo de Israel estaba a la orilla del Mar Rojo y estaban desesperados porque Faraón venía con todo su ejército para acabar con ellos, y por eso es que estos hombres hablaban de esta manera. Por eso es que ellos hablaban de esa manera. Por eso es que Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová quitó, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso es que Abraham hablaba de la forma que hablaba. Por eso es que él decía, Dios proveerá. Por eso es que Moisés le dijo al pueblo también, estén quietos y vean la salvación que Dios hará. Porque esos egipcios que hoy ustedes ven, nunca más para siempre volverán. Y es lo mismo que Dios nos dice ahora a través de su palabra. Yo no sé cuáles son las angustias que usted está viviendo el día de hoy, los problemas que usted mira, pero quiero decirle que la Escritura me dice a mí que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantar nuestra cabeza, porque el Señor mismo viene a salvarnos, Él mismo viene a salvarnos, y todas esas angustias que hoy ustedes ven, nunca más para siempre la verán, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Escritura. Pero no es imposible, no puede creer, no puede creer, no puede creer. Pónganse de pie.